piensas dos veces. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, soy Andrea Bernal, esto es Zoom a la noticia. Vamos a enfocar nuestro lente hoy en Colombia. Estos son los hechos. Muerte a UNASUR. Este 9 de agosto el gobierno de Iván Duque anunció su retiro de la organización, señalando a la misma de haberse convertido en un cómplice de la dictadura venezolana. Es necesario que entre varios países de América Latina nos pongamos de acuerdo en retirarnos de UNASUR. UNASUR ha sido una institución cómplice de esa dictadura. Acertada la decisión del gobierno de Colombia de abandonar UNASUR. ¿Qué países de la región podrían adoptar la misma medida tomada por Colombia? Recordemos que aunque no han dicho formalmente que se salen de UNASUR, hay unos que tienen suspendida su participación en el organismo. ¿Va a lograr esta decisión aumentar la presión internacional contra el régimen venezolano? Aquí la pregunta es, ¿quedarse, refundar UNASUR o salirse y matarla por completo? Bienvenidos a Zoom a la noticia. Nosotros no podemos seguir teniendo un discurso indiferente frente a esa dictadura, como el que ha tenido la actual administración durante tantos años. Y yo voy a ser muy claro, voy a promover el retiro de Colombia de UNASUR. UNASUR es una institución que se ha convertido en una caja de resonancia de la dictadura de Venezuela. Nosotros vamos a apoyar las denuncias que ha venido haciendo el secretario general de la OEA, Luis Almagro, para que se avancen las investigaciones del dictador. A solo 2 días después de asumir su cargo como nuevo presidente de Colombia, Iván Duque cumplió con una de sus principales promesas de campaña en materia de política exterior. Su gobierno confirmó la decisión de retirar a su país de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, advirtiendo que se trata de una medida política irreversible. El anuncio fue hecho de manera oficial por el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo, quien además confirmó que el país buscará conformar una gran coalición democrática que logre hacer frente a la crisis que vive Venezuela. Vamos a continuar buscando el fortalecimiento de una gran coalición democrática internacional que actúe en forma coordinada y eficaz con el fin de que el hermano pueblo de Venezuela pueda escoger en procesos libres, transparentes y con plenas garantías el gobierno. Vamos a retirarnos de UNASUR. Colombia dejará de ser miembro de UNASUR. La decisión del gobierno de Iván Duque se suma a la medida adoptada por otros 6 países integrantes de UNASUR, quienes el pasado 20 de abril decidieron apartarse del organismo suramericano. Mantenerlo en suspenso es la palabra correcta de ser usada por esos países, porque bajo un escenario de división y discrepancias al interior del bloque, Argentina, Colombia, Chile, Brasil, Paraguay y Perú anunciaron su decisión de no participar en las reuniones de manera indefinida hasta que no se garantice el desempeño adecuado de la organización, que entre otros aspectos pues no había logrado llegar a un consenso para designar un secretario general. Y podríamos decir, Jairo Libreros, con las buenas noches, lo presento de una vez, nos acompaña aquí en el estudio, que ese, Jairo, era el primer paso. Esos países dijeron, vamos a apartarnos momentáneamente, vamos a suspender nuestras actividades de UNASUR. Sí. No, ninguno ha tomado la decisión de Colombia como tal de salir del organismo. Bienvenido, Jairo. Andrea, buenas noches. Existen diferentes formas de aproximarse a ese tema, pero creo que para América del Sur, por lo menos, es muy interesante una suspensión, no retirar la membresía. Algunas personas con unas razones muy importantes afirman que la decisión correcta es renunciar, denunciar el tratado y salir de esta organización porque tiene unos vicios de formación y quizás desde origen por cuenta de la intervención muy directa en su momento de Lula da Silva, que se encuentra en una situación jurídica muy complicada, especialmente frente a su proceso de reelección presidencial, pero también por la injerencia que ha tenido Venezuela en los últimos años, en cierta medida porque termina por amparar o por lo menos ser cómplice, como lo acabamos de escuchar, de boca del presidente Duque. Yo creo que esa es una salida muy drástica por un motivo muy sencillo. Crear instituciones regionales a nivel mundial demanda mucho tiempo, muchas capacidades de gestión y de manera particular encontrar momentos políticos históricos precisos para lograrlo. En mi opinión, deberíamos pensar en refundar la UNASUR, cambiarle su contenido político, pero aprovechar la institucionalidad que tiene en estos momentos para reorientarla y quitarle
los tintes políticos que tanto la han afectado, es decir, esa tendencia al socialismo del siglo XXI. Pero entonces no está de acuerdo con la decisión del gobierno de Iván Duque de salirse, de que Colombia se sale de UNASUR. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que este tema demandaba unas mayores precisiones, un análisis mucho más ponderado. Entiendo la presión, no solamente ideológica, sino por la situación de Colombia frente a lo que ha sido las declaraciones de Iván Duque como senador y como presidente ya posesionado ante la dictadura de Maduro. Pero yo creo que era mejor suspender las participaciones, pero mantener la membresía y buscar con el liderazgo de Duque una nueva institucionalidad. En eso hubiera apostado por lo menos Macri y Sebastián Piñera, el presidente de Perú y muy seguramente otros países. Yo creo que podíamos hacer cosas más importantes. Camilo Ospina también nos acompaña, es ex embajador de Colombia ante la OEA, ex ministro de Defensa, y también está con nosotros Ronnie Aliaga, asambleísta de la bancada Revolución Ciudadana desde Ecuador. Señor Aliaga, bienvenido y gracias por acompañarnos. ¿Qué opina usted de la decisión de Colombia de retirarse de UNASUR? Hay que retirarse, algunos dicen que refundarlo. Ya vamos a revivir una entrevista con el presidente Lenín Moreno de la semana pasada. Él piensa que es importante refundar UNASUR, mirarle en otros ejes, en otros escenarios y volver a poner UNASUR junta. O hay quienes dicen quedémonos con lo que hay. Señor Aliaga, bienvenido. ¿Cómo está, Andrea? Muy buenas noches. Un saludo a todos quienes están en audiencia. La verdad es que nosotros entendemos, y quienes venimos del proceso de Revolución Ciudadana, que el UNASUR no solamente busca la paz o la unidad, sino buscaba dar un mensaje de fortaleza y lealtad. El edificio de UNASUR está ubicado en la ciudad de Quito. No solamente es un edificio, sino algo representativo, un símbolo de la integración latinoamericana, y que eso se vivió durante la última década en lo que fue Ecuador y muchos de los países que tenían esta tendencia progresista. Si bien es cierto, no podemos polarizar de que solamente países que tengan la tendencia de izquierda progresista podían ser parte del UNASUR. Yo pienso que es importante mantenerse los países unidos en esta gran plataforma de cooperación internacional. Es muy importante, como dijo el primer panelista, revisar quizás los términos y poder seguir adelante trabajando como un solo núcleo, como una sola fortaleza latinoamericana. Sin embargo, estamos viendo cómo puedo hablar desde el país, de Ecuador, a través del actual régimen quieren desinstitucionalizar lo que con mucho esfuerzo nos logró construir, que es una reputación a nivel internacional y sobre todo esta gran mesa de integración que era de UNASUR, donde se respetaba sobre todo la democracia y la soberanía de cada país. Señor Ospina, gracias por acompañarnos, bienvenido. ¿Por qué la decisión de Colombia es acertada para algunos, sobre todo para el gobierno de Iván Duque y para una gran parte de la población en Colombia que dice que eso ha sido un sinsentido y sobre todo una alcahuetería para la dictadura venezolana? Andrea, feliz noche. Pues nosotros en realidad consideramos que en este momento UNASUR está cumpliendo una función de pantalla internacional para tratar de proteger regímenes que de alguna forma no representan claramente la ideología y el pensamiento latinoamericano. Nosotros somos integracionistas, como todos los latinoamericanos, nosotros creemos en una unidad latinoamericana, nosotros estamos absolutamente seguros que la formación de la unidad de las naciones se dará, pero no de esa forma. No de esa forma, nosotros pensamos que se está protegiendo de gobiernos que en un momento determinado representan dictaduras claramente, que el gobierno de Venezuela y el gobierno de Nicaragua están en una situación absolutamente compleja y que es muy difícil mantenerse en una institucionalidad que en realidad lo que protege es la desinstitucionalidad. Y en ese orden de ideas, pues no tiene ningún sentido uno quedarse en una institución que protege dictadores. Jairo, pero ¿en qué sentido ha protegido a los dictadores? Vámonos hacia atrás y pensemos qué ha hecho UNASUR a favor de Venezuela, a favor de la crisis de Venezuela, y por qué se dice que ha protegido dictadores. ¿De qué manera los ha protegido? Andrea, yo creo que hay un punto de partida que es muy importante. Hay que tener en cuenta que en su momento, quizás aproximadamente en el año 2008 o 2009, una de las ideas que con mayor ahínco vendía el expresidente Lula da Silva y Hugo Chávez giraba en torno de la necesidad de tener un organismo alterno a la Organización de Estados Americanos, como lo afirmaba en su momento el exministro Ospina, y lo que ellos buscaban realmente era tener ese organismo externo para trasladar todas las discusiones a un ambiente
ambiente que pensaban ellos que era muy propicio al socialismo del siglo XXI y, por qué no decirlo, a la inminente consolidación de la dictadura de Venezuela. Desde ese punto de vista yo le hallo la razón al profesor Ospina. Terminó por estar desde el punto de vista de su origen interesada más en amparar a los nuevos liderazgos del socialismo del siglo XXI, que la gran mayoría de ellos pintaban para ser unas dictaduras. Hay que tener en cuenta también lo que quería hacer Argentina, por ejemplo. Néstor Kirchner era una persona que quería combinarse el poder cada periodo constitucional con su señora esposa y encontraba en la UNASUR la posibilidad de tener un interlocutor internacional para que lo apoyaran. Correa igualmente tenía esas pretensiones. Desde ese punto de vista yo creo que la UNASUR desde su origen sí tenía cierto sesgo socialista en el marco del siglo XXI y particularmente el apoyo a la dictadura de Venezuela. Señora Aliaga, ¿cierto sesgo socialista o usted cree que en esa UNASUR entraban todos? Es decir, no importaba la ideología, sino que realmente estaba bien planteado este organismo que creía o quería unir a los estados suramericanos. Por supuesto, tal como se lo hizo a través de la UNASUR, también recordemos que teníamos la CELAC, Mercosur. Básicamente no es tanto el tema ideológico para la integración latinoamericana. Pienso que todos tenemos los mismos ideales: la lucha contra la pobreza, buscar la igualdad de las grandes mayorías, la equidad. En este caso yo pienso que la reivindicación de los espacios para la soberanía en el tema de los derechos humanos, la democracia y la participación activa de nuestros pueblos es muy importante. Indistintamente de la ideología política, yo creo que cada una de estas tendencias busca el bienestar para cada uno de sus hermanos. Claro, en eso estamos claros, los mismos ideales, pero yo estoy hablando de ideologías y ahí sí es diferente porque hay países gobernados por un socialismo del siglo XXI en ese entonces, hay otros que eran pues gobernados por una centro-derecha, Jairo, otros que eran más de izquierda, es decir, era imposible ideológicamente reunir a unos países que pensaran igual en torno a un mismo fin, y eso quizás fue lo que pasó. Nunca pudieron ponerse de acuerdo, por ejemplo, en qué hacer en Venezuela, y cada uno, según pensando su ideología política, jalaba para un lado distinto. Y ahí vemos el resultado, señora Aliaga. Sí, pero por supuesto, pero es que nosotros respetamos la soberanía. Como pueblos integrantes del UNASUR, respetar la soberanía de cada país era muy importante y pensamos que los problemas internos o de política interna de Venezuela tenían que resolverlos los hermanos venezolanos, obviamente dentro de los mecanismos democráticos existentes. Y es así como se ha venido manejando. Yo difiero mucho con la palabra que hay una dictadura en Venezuela, recordar que han ganado las elecciones democráticamente, y pienso que sería un error, sobre texto de ideología, hacer intromisión o injerencia dentro de la democracia, soberanía de un país. Por eso digo, hay que ser muy respetuosos. Y yo pienso que, distintamente de la ideología, yo creo que podemos encontrar puntos donde efectivamente vamos a reflexionar, concluir, y la coyuntura nos permite poder definir estrategias entre la región latinoamericana para poder salir adelante como Latinoamérica. Señor Ospina, ¿qué opina usted de eso? Al final todos tenemos los mismos ideales, y ahí sí tiene un punto el señor Aliaga, ¿no? Yo creo que tenemos la democracia y la confianza del pueblo y la elección y la confianza en una elección del pueblo. Nadie reconoce a Maduro como legítimo. Ningún país de América Latina ha aceptado, salvo Bolivia, creo. Pero Bolivia también tiene un problema grave, y es que, pues, que mal que bien tiene un gobernante que lleva muchos años en el poder, que tiene una consolidación estructurada y que es muy difícil de remover. Entonces, en términos reales, nosotros estamos de acuerdo en los principios democráticos, que cada cual puede pensar como quiera, en que cada cual puede tener su propia ideología, pero ante todo tiene que ganarlo por vía electoral, tiene que ser democrático. Y eso no es Venezuela hoy. Y de alguna forma uno puede cuestionar inclusive el sistema boliviano. Es decir, si usted mira los demás países, todos se han rotado, todo el mundo ha rotado sus mandatarios, todo el mundo ha tenido va cambiando. Los demás no, es decir, Bolivia y Venezuela no, y Nicaragua tampoco. Nicaragua no puede que no forme parte de UNASUR, pero está metido dentro del problema porque técnicamente hablando es el mismo problema. Es el respeto por la democracia y la capacidad de los pueblos de decidir por sí mismos. Entonces, que piensen lo que quieran, no hay problema, pero claramente, pues, mi compañero de panel deberá entender que ningún país de América Latina ha aceptado la votación venezolana, ni nadie cree que esa sea legítima.
Jairo. Nadie cree en esa democracia. Allá no hay democracia. No ganó elecciones Maduro porque no hubo elecciones técnicamente hablando. Así es, y Andrea, y fíjese algo que hay que tener también en cuenta. Muy seguramente el tema de Venezuela termina por afectar ya no solamente los intereses de los venezolanos perseguidos por la dictadura, sino que también el andamiaje regional tiene un proceso de afectación muy fuerte. Y en ese punto yo creo que yo vuelvo a mi idea inicial. Quizás la mejor decisión era pensar en cómo refundábamos la organización, retirarse de la UNASUR temporalmente hasta que no existiera un cambio político, es decir, el regreso a la democracia en Venezuela. Creo que era un punto interesante y quizás hubiéramos tenido la oportunidad de pensar en otra institucionalidad. El gran problema o el gran lastre que trae además esta situación es que en cierta medida Colombia ha padecido unas fuertes persecuciones hasta de la propia UNASUR. Se veía con mucha preocupación en aquellos años y yo creo que los panelistas que me acompañan hoy pueden recordar cómo se veía con preocupación la presidencia de Álvaro Uribe Vélez y en cierta medida se quiso poner en algún momento a la UNASUR como el gran veedor de los asuntos políticos que ocurrían en Colombia, y desde ese punto de vista UNASUR no ha respetado por completo la soberanía de terceros países. Pero fíjese algo bien interesante, la soberanía se debe respetar. Exacto. Pero se han creado instituciones internacionales precisamente para velar por la democracia, y yo creo que en estos momentos Venezuela y Bolivia no respetan la Carta Interamericana de Derechos Humanos. Yo creo que en estos momentos lo mejor es buscar refundarla o retirarnos. Porque Jairo, lo que dice el señor Aliaga, al final, respetar la soberanía es como lavarse las manos. Entonces, ¿para qué sirven estas organizaciones? Claro, no, y no es el papel. UNASUR tiene un papel político muy importante. No es Mercosur, que tiene una finalidad eminentemente económica, que ha funcionado muy bien. Y aún así, Andrea, las cláusulas democráticas más fuertes, más importantes que se han formulado a nivel internacional provienen precisamente de la Mercosur. ¿Y cuál es la cláusula esencial? Que se deben respetar la división de poderes, la democracia liberal y una cantidad de procedimientos que hacen parte de las democracias representativas. En el caso de Venezuela no ha ocurrido. Desde ese punto de vista yo creo que es una oportunidad para refundarla, pensar en otra organización y despojarla de ciertas ideas que atenten contra la democracia liberal. Y mientras esté Venezuela y Bolivia con Evo Morales y con Nicolás Maduro, creo que es imposible sacar adelante. Invitamos a responder a nuestros televidentes la pregunta de hoy. Es la siguiente: ¿qué opina usted de la decisión del gobierno del presidente Iván Duque de retirar a Colombia de UNASUR? El hashtag de hoy es #SumUNASUR. Unidos nosotros podremos salir adelante, pero unidos de verdad, ayudándonos los unos a los otros. Solo unidos podremos conformar en esta parte del mundo un bloque político, una potencia mundial, la América Latina. Ni Venezuela sola, ni Brasil solo, ni Argentina sola. Ninguno de nosotros tenemos cómo ser una potencia mundial. Unidos solo lo lograremos. Y yo estoy seguro que en esa dirección vamos. Hace 10 años en Brasilia, 12 países del continente, entre ellos Colombia, pues firmaron un tratado que dio vida a la Unión de Naciones Suramericanas. Y yo creo que en ese momento ni el más pesimista que le hubieran puesto UNASUR pensaría que hoy podría estar en esos cuidados intensivos. Ex embajador Ospina, ¿se pensó alguna vez que, así como la OEA, entre sus malas y buenas, entre una montaña rusa, entre quienes han pedido salir, escuchábamos tantas veces al presidente Rafael Correa, al presidente Nicolás Maduro, al presidente Hugo Chávez decir que iban a salirse de la OEA, al final pues han permanecido. Pero UNASUR ha sido mucho más inestable, mucho más vulnerable. ¿Por qué? Porque no tiene institucionalidad. Porque UNASUR fundamentalmente es una estructura política que lo que busca es una cobertura de unos sistemas políticos básicamente y la unión de alguna forma de una ideología frente a otras ideologías para tratar de generar una política regional. Eso no iba a funcionar. Si miras, por ejemplo, los estatutos de UNASUR, en los estatutos de UNASUR se exige la unanimidad para la toma de decisiones. Y esa fue una cláusula básicamente que tocó negociar ampliamente en el proceso, porque de lo contrario, los otros países iban a formar una barrera contra los que no pensaran igual a ellos, iba a afectarse claramente los sistemas internos. Entonces, el punto concreto es que UNASUR es una formación claramente política, pero no tiene una institucionalidad fuerte, no tiene un soporte de atrás como lo tiene la OEA, no tiene un campo social, no tiene un campo de investigación, no tiene un campo de desarrollo social, no tiene, entonces la OEA es una institución sólida, es una institución fuerte, es una institución que lleva muchos años y tiene una trayectoria larga.
UNASUR no tiene ningún tipo de institucionalidad, sino es una organización en la cual algunos presidentes se sientan, tratan de opinar y tratan de tomar algunas decisiones o llegar a algunos acuerdos, pero técnicamente hablando no tiene institucionalidad. Y en ese orden de ideas fue creada en un contexto dentro del cual había una ideología que era dominante en el continente en ese momento, pero al desaparecer ese contexto, pues también la organización pierde sentido. Señora Aliaga, ¿por qué no pensaron que el continente podría dar un giro como lo está dando hace algunos años a la derecha y que al final del cuento Venezuela se iba a quedar solo en esta crisis y que bueno, también perduraría Evo Morales, pero que el resto empezaría a cambiar y que empezarían a cuestionarse la situación de UNASUR y el porqué de estar ahí adentro? ¿No previeron eso? ¿Que el mundo no sería socialista del siglo XXI siempre? Bueno, no, es que no tanto se puede hablar solamente del tema del socialismo progresista. Hoy en día que vemos en Latinoamérica el retorno de las prácticas neoliberales, hay que reivindicar este espacio de defensa de la soberanía y los derechos humanos, la democracia, la participación sobre todo de nuestros pueblos, como ya lo he mencionado. Además de eso, recordar que desde nuestra misma parte, en este caso de Ecuador, hay rechazo o hay esa contra hacia los presidentes de Venezuela y de Bolivia porque hicieron pronunciamientos a favor del expresidente Rafael Correa. Pero esto de aquí no es de líderes, mi estimada Andrea. Aquí estamos hablando de una integración real, de unidad como pueblos latinoamericanos que busquemos el bienestar de las grandes mayorías. Yo pienso que no es algo que pueda llamarse una utopía. No es de líderes, no es de líderes, Jairo, cuando su fundador era Lula da Silva, cuando estaba Hugo Chávez en el poder, cuando estaban los Kirchner en Argentina, cuando estaba el presidente Rafael Correa en Ecuador, cuando estaba Evo Morales en... O sea, tengo varios. Es de líderes. Es de líderes y de líderes del socialismo del siglo XXI que tiene una característica especial. Todos los liderazgos del socialismo del siglo XXI utilizaron la democracia o los mecanismos democráticos para subir al poder y una vez en el poder desmontar toda la institucionalidad y pensaban que quizás con la UNASUR iban a lograr alcanzar este objetivo. Hay que tener en cuenta que pensaban que Colombia más temprano que tarde iba a caer en ese tipo de corrientes. Desaparecidos estos líderes, Evo Morales empieza a tener pues dificultades para mostrarse a nivel internacional. En algún momento el dictador de Venezuela va a caer, la situación política en Ecuador cambió por completo, el auge y el liderazgo de hombres como Mauricio Macri en Argentina y Sebastián Piñera en Chile, pues llevan a que se destroce por completo. ¿El mapa político en América Latina, en Sudamérica cambió? El mapa político cambió y como antes se pensó que era solamente socialismo, pues ahí están las consecuencias. Ronnie, ¿por qué, si es de líder, ¿por qué no es de líderes para ustedes? ¿De qué es entonces? A ver, ¿No es de intereses lo que ideológicos? que obviamente... No. Aquí estamos hablando de bienestar de la gran mayoría y lo vuelvo a recalcar. Pero ya existe la OEA, Ronnie. Algunos podrían decir, como lo dice el señor Ospina, ya existe la OEA. Estamos hablando del tema de UNASUR y obviamente lo que está manifestando el señor está en mucha discordancia con lo que realmente se vivió en Ecuador en la década que nosotros estuvimos el gobierno de Revolución Ciudadana. Él habla de desinstitucionalización, cuando acá fue lo que se hizo todo lo contrario. Lo que pasa es que yo estaba haciendo mi intervención y me interrumpen y justamente para hablar cosas que tienen que ver mucho con prácticas neoliberales. Aquí estamos hablando que un gobierno de izquierda que entró aquí en el país y está haciendo prácticas totalmente contrarias a la de la integración. Aquí el pueblo tiene que ser muy sabio. Pero Ronnie, entonces me da la razón. Hoy día la integración latinoamericana. Claro. Voy con el señor Ospina y luego vuelvo con usted, Ronnie, porque entonces me está dando la razón si no lo estoy entendiendo mal. Señor Ospina. Andrea, el punto concreto es que puede haberse institucionalizado en algún momento bajo unos sistemas que eran democráticos. Pero el punto concreto es que la mayoría de los líderes hoy están bajo un cuestionamiento profundo. El escándalo argentino no puede ser mayor, son 60 millones de dólares llevados a la casa de la presidenta. El escándalo en Brasil no puede ser mayor, el presidente Lula está en la cárcel. El escándalo en Ecuador no puede ser mayor, está llamado a juicio el expresidente Correa. Y en Venezuela nadie reconoce que exista una democracia, nadie reconoció que esas elecciones eran legítimas, nadie cree que haya podido ser. Tiene una inflación de 1.000.000%, tiene una fuga masiva de toda la población, que es bienvenida en Colombia. Nosotros le damos la bienvenida a los venezolanos que quieran venir acá y se lo decimos de todo corazón. En lo que vamos a poder ayudar, vamos a hacerlo. Pero el punto concreto es que no tiene ningún tipo de legitimidad. Es una organización cuyos fundadores no tienen ninguna legitimidad y es muy difícil mantenerse en algo que uno entiende que fue hecho con unas intenciones oscuras y que en términos reales se vuelve manifiestamente
improcedente y que no tiene sentido permanecer en un lugar donde pueda estar Maduro. Es decir, uno no puede quedarse en el mismo asiento donde está Maduro, donde está Evo, porque es muy difícil. Señora Aliaga, vuelvo donde usted, porque quizás lo que le entiendo es que me está dando la razón al decir que ahora hay un cambio en Ecuador de prácticas neoliberales, dice usted, y entonces por eso ya, ¿qué? ¿No funciona UNASUR o no debe funcionar UNASUR? Lo que estoy diciendo es que los ataques continuos en contra, y se hacen injerencias sobre otros países. Yo escucho como muy sueltos el hueso ahora sobre la dictadura en Venezuela, cuando tienen que resolver sus propios problemas. Y aquí lo que se está hablando, el tema de UNASUR, es justamente para buscar la unidad. Y yo creo que si vamos a estar atacándonos entre países hermanos, ¿a dónde vamos a llegar? Pienso yo que tenemos que tener posturas que vayan más allá de los intereses particulares o personales. Habla mucho de los líderes, y aquí habla sobre la persecución política sobre líderes de Brasil, en este caso sobre los líderes de Ecuador, pero sabemos que es una práctica y una estrategia neoliberal también, que es el lawfare. Es la persecución política y la judicialización de la política, así que no pueden decir que están delegitimando los líderes que fundaron la UNASUR, porque estos líderes que generaron bienestar en el pueblo latinoamericano realmente están perseguidos sobre pretexto de haber generado bienestar a la ciudadanía. Ese es el ejemplo que queremos dar. Pero Andrea, yo no entiendo la posición de Ronnie, y digo con mucho respeto, pero el neoliberalismo como idea económica no es antidemocrática. El socialismo del siglo XXI es profundamente antidemocrática. Aquí hay una diferencia muy grande. Yo creo que en cualquier momento uno puede estar en contra de algunos principios del neoliberalismo. Fue muy cuestionado a partir del consenso de Washington, especialmente en la década de los 90, pero no va en contra de la democracia. En cambio, el socialismo del siglo XXI estaba fundada precisamente para ello, quitarle toda la capa liberal, acabar la institucionalidad, y buscaron en la UNASUR un mecanismo de protección regional que terminó siendo realmente un mecanismo de complicidad de dictaduras. Ahí hay una diferencia muy grande. Señor Ospina. Él está diciendo que las ideas del siglo XXI, del socialismo del siglo XXI, protegen y benefician a la población y logran un gran beneficio para ello y logran la igualdad. ¿Dónde? ¿Venezuela en qué? Es decir, hoy en día, que los venezolanos, ¿qué tienen? Si tienen un salario que les vale 5 millones de bolívares y una caja de leche vale 22 millones de bolívares. Es decir, ¿cuál es el bienestar? No comen, no tienen comida, no tienen alimentos, no tienen medicinas, no tienen nada. No tienen, y menos democracia. Yo no entiendo él qué es lo que está defendiendo. Nosotros le admitimos que tengo una ideología, le admitimos, pero el resultado pragmático, la realidad del día a día es totalmente distinta. La realidad del día a día es que arruinaron a un pueblo rico como el pueblo venezolano, y lo arruinaron del todo. Y UNASUR, señora Aliaga, ¿qué pudo hacer al respecto? Porque yo me acuerdo que ellos se concentraron mucho en el diálogo, y eso sin duda pues fue importante, y muchos cancilleres de diversos países, incluso Colombia, estuvo en ese diálogo. Pero hoy, si miramos hacia atrás, ¿qué hizo UNASUR en Venezuela, señora Aliaga? Bueno, justamente dentro de las estrategias, como usted mencionó, estaba el diálogo, y yo creo que el asunto de la cooperación fue las múltiples intervenciones que se hicieron, sobre todo en temas económicos, donde se hacían los aportes y sugerencias. Pero vuelvo a repetir, el hacer injerencias sobre la soberanía de otros países nos puede repercutir de mala manera. Yo cuando hablo del socialismo progresista, y los otros panelistas yo creo que se sienten ofendidos cuando yo defiendo mi ideología, yo porque defiendo una realidad cambiante en un país que venía de dictaduras, que venía de 10 años con 7 presidentes y que generó bienestar en la grande mayoría de los ciudadanos ecuatorianos, y que debemos ser referentes y que deberían acoger las cosas muy buenas que se hicieron, y efectivamente, como todo proceso que se pudieron haber cometido errores, se los iba corrigiendo. Lastimosamente, ese proceso no se ha seguido, y vemos cómo se está desintegrando esta unidad que había en Latinoamérica, porque al final del día, si nos interesan los problemas, como ya lo he mencionado, que tienen en los otros países, pues debería ser nuestro deber poder consensuar, llegar a acuerdos, mesas de diálogo, porque yo creo que son las medidas adecuadas y democráticas en las cuales nosotros podemos aplicar. Hace unos días tuvimos la oportunidad de dialogar con el presidente de Ecuador, Lenín Moreno. Uno no hubiera creído que pues Ecuador estuviera en una posición también de cuestionarse su pertenencia a UNASUR. Y esto fue lo que nos dijo sobre la organización. ¿Qué va a pasar con UNASUR? Sé que se reunió con el presidente electo Iván Duque, porque él también ha hablado de que él no quiere que Colombia siga en UNASUR, que ha dicho que ese organismo no ha servido para nada. Bueno, y usted, no tan así, pero no le convence tampoco el organismo. Sí, una razón tiene. Una razón tiene en el haberse retirado 6 países, ¿verdad?, de la UNASUR. Sí. La razón es el voluntarismo, el capricho
de algunos países de no querer aceptar por parte de un país al cual le correspondía poner el secretario general, el secretario ejecutivo, el no querer aceptar ese nombre, cuando antes se había aceptado el nombre que habían puesto ellos. Entonces prácticamente UNASUR está ya un año en anomia, está un año en una inactividad efectiva, y eso pues a mí me preocupó sobremanera. Es por eso que manifesté que si es que UNASUR no iba a rendir los resultados que todos esperábamos, sino iba a ser una entidad dinámica, ágil, célere, flexible, maleable, con facilidad para encontrar soluciones, pues definitivamente íbamos a retirar el edificio, un edificio que casi por 50 millones de dólares se había construido y que estamos dispuestos a rehabilitar UNASUR, si es que los países desean así hacerlo. Es por eso que hice yo la invitación cordial a Iván Duque para que se integre. Entiendo que ellos están bastante sentidos, pero habrá otros momentos. Tenemos paciencia y estará la expectativa de ver el mejor momento para rehabilitar esa UNASUR, cualquiera sea el nombre que lleve. Incluso ya tenemos visto el nuevo sitio. ¿Pero podría ser otro nombre? Podría ser, no tenemos ningún problema. Es que el nombre no tiene nada que ver. Señor Ospina, si UNASUR deja de existir, pues igual solo hay un país que ha decidido salirse formalmente, pero puede esto ir en bandada. Hay otros que suspendieron temporalmente sus actividades y otras como Ecuador, que está como en la mitad, como pensándoselo. El continente sin duda no puede quedarse sin un foro común. Este declive de UNASUR debe marcar un resurgir también de la OEA, que en cierto punto tan venida menos también está y tan cuestionada. Yo pienso que la integración va por otros caminos totalmente distintos. Si usted mira, por ejemplo, el continente y lo recorre, uno va a encontrar home center por todos lados. Es decir, la integración se está dando. Home center es una mezcla de los chilenos con los colombianos, pero es un producto económico y es un producto del desarrollo de la economía. Si usted mira, por ejemplo, las inversiones chilenas en Colombia, las colombianas en Chile, las colombianas en Perú, las peruanas en Colombia, la mezcla de los mexicanos, lo que está ocurriendo por todo el continente, en términos reales, el continente se está integrando. Y se está integrando por la fuerza de la economía y por la dinámica propia de la economía, más allá de la dinámica política. Pero eso requiere una estabilidad política. Es muy difícil que alguien que vaya a hacer una inversión hoy en día en Nicaragua. Es prácticamente imposible. O alguien que se le ocurra hacer una inversión en Venezuela. Es prácticamente imposible, porque el nivel de riesgo es muy alto. Entonces, el punto concreto es distinto. Cuando logremos una institucionalidad democrática colectiva, podremos mirar en otras alternativas. No necesariamente tiene que ser la OEA, no necesariamente tiene que ser otras cosas. La OEA es la institucionalidad que está formada. De hecho, pues es una tontería no pensar en ella y han amenazado, pero no se han retirado. Ahí están todos. Claro, pero entonces, el problema de la OEA, señor Camilo, según pues otros países, es que Estados Unidos lo maneja a su antojo. Claro, ese es el punto concreto de lo que se ve como debilidad. El hecho de que la OEA, de alguna forma, esté en Washington no es una buena idea. Pero, sin embargo, sigue siendo la institucionalidad existente hoy. Yo creo más en la dinámica económica y en la dinámica de lo que está pasando en la realidad en el continente. El continente se está integrando. Se está integrando. Si usted mira, por ejemplo, Chile tiene una organización completa para dedicar a la integración. Tiene gente completa y lo financia el Estado chileno, entendiendo claramente que la proyección es de integración y tomando las partidas adicionales y claras, pero no es una integración política, no son los presidentes sentados hablando, sino es fundamentalmente la dinámica económica y la dinámica de los pueblos. Pero ante todo, hay un punto que no es negociable, la democracia. Yo estoy de acuerdo con el doctor Ospina y fíjese, quizás una de las apuestas de integración más importantes que hay en América Latina, no solamente en América del Sur, es la Alianza por el Pacífico, que ha demostrado que no solamente puede generar unas dinámicas muy importantes, sino llevar acuerdos políticos sustentados en la democracia. Si tú miras la estructura o la arquitectura de Mercosur, también está así, tiene unas cláusulas democráticas muy importantes. Yo creo que con la Organización de Estados Americanos como foro político de integración, tenemos muchas herramientas y legitimidad para solucionar muchos problemas. Irónicamente, lo digo con las palabras del doctor Ospina, fíjate, siempre se dice que Estados Unidos domina a la OEA y no ha podido en estos momentos aplicar con pleno ejercicio de poderes la Carta Democrática Interamericana, porque países precisamente como Bolivia, Venezuela y demás países del Caribe se oponen contundentemente a activar la Carta Democrática. Ni en Venezuela ni en Nicaragua, Jairo, donde lo máximo que han podido hacer es pedirle a Ortega, que un informe y que adelante las elecciones.
Exacto, eso demuestra que la OEA sí es un organismo pluralista, que tiene problemas sin lugar a dudas, pero yo estoy de acuerdo que la integración en América Latina, especialmente en América del Sur, debe girar en torno de asuntos económicos como ya se viene adelantando. El expresidente de Colombia y exsecretario general de UNASUR, Ernesto Samper, pues calificó la medida como un Brexit suramericano. Escuchemos y después analizamos si es tan dramático como lo dice el señor Samper. Colombia cometería un grave error si se retira de manera precipitada de UNASUR, porque quedaría aislada regionalmente y pondría en peligro derechos que resultan de la integración en el organismo. Espero que el gobierno medite con serenidad decisión de retirarse de UNASUR y que evalúe los costos que implicaría este Brexit suramericano. Señora Aliaga, ¿usted sí cree que retirarse de UNASUR deja a cualquier país, y en este caso pues el primero que lo ha hecho, Colombia, fuera y aislada, como he usado la palabra, aislada? No creo que tanto aislada, yo creo que es un término muy polarizado, pero pienso que, y es bueno rescatar lo que han comentado los otros panelistas, el tema también de la coyuntura, donde podemos encontrar puntos donde confluyen nuestras ideas. Acabo de escuchar sobre el tema de la dinámica económica a nivel latinoamericana, alianzas, foros. Yo creo que son puntos donde se debe trabajar. Por eso digo, siempre van a haber puntos donde se puede iniciar un nuevo proceso. En este caso, sugeriría yo seguir en el tema de UNASUR, pero obviamente buscando puntos de acuerdo donde todos podamos tener una participación más activa, o quizás lo que están esperando por parte de otros países, que hayan acciones más efectivas sobre asuntos democráticos que deberían resolverse, creo que en unas mesas de diálogo donde estén los representantes de todo y cada uno de los miembros participantes. Y señora Aliaga, ¿la OEA para ustedes ha servido, ha aportado en algo a la crisis venezolana? Bueno, ¿o tampoco ha podido hacer nada? Pienso que no ha habido pienso que tampoco no ha podido hacer los pronunciamientos necesarios y las acciones efectivas que realmente se requieren. Además de esto, como yo digo, a veces es muy delicado para los organismos internacionales hacer determinados pronunciamientos porque se pueden tomar como una injerencia sobre la soberanía. Jairo, ¿algo más sobre el tema de...? Yo estoy sorprendido, bueno, no estoy sorprendido. Generalmente las salidas del expresidente Samper de Colombia son así, desconectadas con la realidad. Creo que el único que está aislado de lo que ocurre en América Latina es el expresidente Samper. Salir con un trino afirmando que vamos a quedar aislados de la región. Que es un Brexit latinoamericano. Que es un Brexit, o sea, yo creo que es una declaración ridícula. Está comparando a UNASUR con la Unión Europea. Exacto, cuando aquí el tema es eminentemente político, de una ideología que va en contra de la democracia, que puede ser reformulada, quizás yo me equivoque en eso, pero yo creo que se podría hacer. Pero pensar que vamos a estar aislados, que vamos a atentar contra derechos que son fundamentales para los miembros de los 12 países de la UNASUR, yo creo que es desacertado, ridículo y verdaderamente de alguien que está aislado de la realidad internacional. Además, el único que se debería quedar aislado, señor Ospina, al final debería ser Venezuela, quedándose solo, porque no tiene ninguna presentación que un país como Venezuela, que fue uno de sus principales impulsores, sin duda alguna, permanezca como miembro de esta pese a su actual realidad. Ya está aislado. La realidad es que ya está aislado. Ahora, el presidente Samper no tiene ningún preso político en Colombia, es decir, nadie atendería unas palabras del presidente Samper en ningún tema, pues porque el presidente Samper representa exactamente lo que los colombianos no quisiéramos ser. Tiene un presidente que estuvo vinculado con el narcotráfico, un presidente que tiene antecedentes muy complicados, pero que además tiene una visión que no concuerda, no tiene poder político, no tiene grupo político, no tiene nada. En términos reales, pues tiene el nombre de ser expresidente. Pero la realidad es que Venezuela ya está aislada. Es decir, nadie negocia con Venezuela. Si usted si va a ver cuántos países tienen embajadores hoy en día en Venezuela, quedan pocos. Y el tema concreto es que nadie reconoce la legitimidad del gobierno venezolano. No lo reconoce. De hecho, en algunos puntos, cuando uno mira la diplomacia, uno a veces se pregunta por qué reconocemos a Cuba, ¿no? Y estos también son una dictadura. Como por qué reconocemos a Cuba en ese contexto. Pero claramente Venezuela está aislada. Más allá de UNASUR es un nombre simbólico. La realidad hoy es que Venezuela está aislada. Si Venezuela quisiera lograr una decisión en un organismo multilateral, no conseguiría los votos. Podría conseguir votos de algunos países del Caribe de pronto. Es posible que pueda conseguir algunos de San Lucha, que pueda conseguir algo de Grenada, que pueda conseguir algunos votos pequeños del Caribe. Pero más allá no va a lograr nada. Ya no los tiene. ¿Qué opina de la decisión del gobierno del presidente Iván Duque de retirar a Colombia de UNASUR? El hashtag de hoy es #UNASUR. Los invito a que nos escriban en @NTN24 y en
en André Bernal 26, mi cuenta personal. Diana ya nos dice que el futuro de los colombianos está en vilo con el nuevo gobierno. Esto afecta el avance productivo de Colombia. Que López también nos comenta, la situación de Venezuela afecta a gran parte de América. Si UNASUR no funciona, ¿para qué quedarse en una institución que se hace la ciega ante la dictadura madurista? Y Fabián también dice, es justo que Colombia tome esta decisión, ya que UNASUR no sirve como institución efectiva ante los asuntos que afectan a América del Sur. Hoy debatimos en Suma la noticia, la decisión del gobierno de Iván Duque de retirarse de UNASUR. Y hay reacciones, sin duda alguna, veíamos la del exsecretario de UNASUR y también la del excandidato y hoy senador de la República, Gustavo Petro, frente a esta decisión. Igual que cuando el Reino Unido sale de la Unión Europea, los que pierden son la Unión Europea y el Reino Unido, y el que gana es Estados Unidos. Igual sucede si Colombia sale de UNASUR. El que gana es Estados Unidos, pierde Colombia y América Latina. UNASUR no es el castrochavismo, es la idea de una integración independiente a Estados Unidos como la Unión Europea. Que al final, Jairo, nos lleva al mismo tema. UNASUR era un tema ideológico. Es un tema ideológico. Así lo quiera tapar el senador Petro, pero hay que tener en cuenta que, sin lugar a dudas, en la historia reciente de América Latina, Estados Unidos jugó un papel que algunos ha sido calificado como perverso. Estuvo detrás de la doctrina de la seguridad nacional, apoyó a algunas dictaduras, pero también ese papel se ha reformulado en los últimos años. Y el tema aquí no es darle la espalda a Estados Unidos, todo lo contrario. Yo creo que América como continente tiene muchas oportunidades de salir adelante jugando de tú a tú con Estados Unidos, abriendo el comercio, buscando instituciones políticas en donde se respeten los derechos humanos y una cantidad de elementos propios de la ideología liberal. Pero pensar que América Latina va a crecer, que va a tener mayores niveles de autonomía, simple y llanamente porque le da la espalda a Estados Unidos, creo que eso se llama populismo, y el peor populismo, el populismo que utilizó por tantos años gente como Maduro o como lo hace en estos momentos Daniel Ortega en Nicaragua, creyendo que Estados Unidos o la salida de Estados Unidos de un solo momento va a solucionar la cantidad de problemas que no hemos sido capaces de encontrarle una salida viable nosotros mismos. ¿Qué rédito, señor Ospina, le deja al gobierno de Iván Duque a solo una semana, va a ser mañana martes, una semana que empieza Iván Duque a gobernar? ¿Qué rédito político le deja quitarse de UNASUR, retirarse de UNASUR, tanto localmente, es decir, domésticamente, como a nivel regional? Pues el rédito, claro, es un reconocimiento de las democracias, es la aceptación de las democracias del continente y el rechazo a una institucionalidad que protege las dictaduras. Es decir, es que el punto débil de UNASUR es la protección a Venezuela y a Bolivia. Es decir, en ese contexto, cuando las organizaciones internacionales protegen dictaduras o protegen regímenes que no se ajustan a derecho, que no están involucradas dentro de lo que universalmente se acepta como legítimo, como la democracia, es muy difícil sostenerse. El rédito básico es enfrentar la realidad de que Venezuela no es una democracia y que en consecuencia la institucionalidad que lo protege pues no puede sostenerse. Y con eso, señor Aliaga, podemos decir que Iván Duque se convierte en el nuevo líder de la democracia de Sudamérica, el primero que decide no aceptar UNASUR, el que también dice que esto es una complicidad de lo que está pasando en Venezuela. Es decir, con esta decisión, que es la primera de Sudamérica, ¿se convierte en un líder de la democracia en la región? No, pienso todo lo contrario. Pienso que le está dando la espalda a la integración latinoamericana. Recordar que todo el tema de injerencia que se habla en el tema de Venezuela y Bolivia, yo pienso que hay que ser muy respetuoso. El acto máximo de democracia creo que es el respeto al pronunciamiento de los pueblos. Y eso fue demostrado en las urnas, tanto en Venezuela como en Bolivia. Y yo pienso que si tienen que haber mecanismos para el consenso y para el diálogo, se tienen que adoptar todos los mecanismos necesarios para tomar una decisión de esta magnitud. Porque no es, tampoco coincido en el tema radical de decir que va a quedar aislado. No, el hermano pueblo colombiano puede hacer sus negociaciones y su vida política internacional de la mejor manera. Pero yo pienso que sí es necesario estar unidos como hermanos latinoamericanos buscando el bien común. No solamente aquí se tiene que hablar en el tema de que tenemos que hacer de vínculos comerciales o alianzas políticas con Estados Unidos. Yo creo que a nivel latinoamericano la integración debería fomentar el trabajo con otros países que están en Europa, en Asia, en África, y también pueden derivar en mucho bienestar para la región latinoamericana.
Andrea, fíjese una cosa, yo creo que en el continente ha faltado un liderazgo de centro derecha, un liderazgo que permita no solamente identificar con el mejor propósito posible las políticas públicas que son vitales para salir adelante, pero un liderazgo que también se convierta en una vocería en pro de la democracia. ¿Usted la ve en Iván Duque? Yo la veo en Iván Duque. Fíjese que Álvaro Uribe como presidente recibió muchas críticas, pero una de ellas en donde yo coincido es que no tuvo un liderazgo regional lo suficientemente sentido y marcado. Quizás en aquellos años la presencia de Hugo Chávez en Venezuela complicaba la situación y tal vez hubiera generado unos enfrentamientos innecesarios y existían de vieja data, pero yo creo que Iván Duque con esta decisión le gana la partida a Mauricio Macri, que se pensaba que iba a ser el gran líder regional. Sebastián Piñera ha guardado mucha prudencia sobre este particular y yo creo que los réditos políticos bien manejados de recuperar la senda democrática, especialmente en Venezuela y en Bolivia, en el caso de UNASUR, sin dejar de desatender lo que pasa en Nicaragua, puede convertir a Iván Duque en un líder regional de centro derecha. Nicolás Maduro también se ha pronunciado sobre la salida, sobre todo de Colombia, pero cómo está integrándose UNASUR y cómo la están afectando, según él, los gobiernos de derecha. UNASUR necesita retomar su espíritu original. Ha tenido problemas últimamente, porque quizás algunos líderes de la derecha se dejan presionar por los gobiernos de Estados Unidos para que destruyan UNASUR. Yo aspiro que los líderes de la derecha que gobiernan América del Sur tengan un poquitico de conciencia suramericana. Un poquito nada más de conciencia suramericana. Y no se presten, como se prestaron algunos líderes en el siglo XIX, a destruir el legado de los libertadores. Señor Ospina, ¿cuál es la conciencia suramericana de la que habla Nicolás Maduro? No, pues la defensa de sus propios intereses. Es decir, que lo protejan y que le reconozcan una legalidad que no tiene. El segundo punto es que claramente la integración del continente no es una integración suramericana, es una integración latinoamericana. Es una integración que incluye a México, que incluye a Centroamérica, que incluye el Caribe. Es decir, es mucho más amplia de lo que ellos plantean. Y ellos lo que plantearon fue una estructuración de una organización política que en su momento lo que hacía era proteger sus propios intereses y proteger su propio desarrollo, lo cual es inviable hoy. Es decir, el tema concreto es, en la medida en que UNASUR siga defendiendo una teórica soberanía de Venezuela, que en realidad no es así, porque no hay una democracia real, porque ningún país de América Latina ha reconocido a Maduro después de la elección, ninguno. Entonces el punto concreto es ese, no es un tema de legalidad, no es un tema de aceptar o de solidaridad entre latinoamericanos, es un tema de realidad política. Y el tema de realidad política es que Venezuela hoy está sometida a una dictadura y que de alguna forma Bolivia no está muy lejos de serlo. Quizás con menos dureza, quizás con más sutileza, quizás con más continuidad, sí, pero no está muy lejos de lo mismo. Jairo, ¿no parece haber otra salida? ¿Los países irán dejando UNASUR? Yo creo que sí. Con la salida de Colombia, si se confirma tal cual como lo estableció el canciller, muy seguramente lo que vamos a escuchar en las próximas semanas es a Mauricio Macri retirándose, a Sebastián Piñera, lo mismo el presidente de Perú. Y una vez que salgan estos 4 países con las economías más interesantes y la consolidación de un nuevo gobierno en Brasil, creo que lo que queda de UNASUR simplemente se lo va a llevar el tiempo. Las opiniones de nuestros televidentes, muy importantes también en el programa. ¿Qué opina de la decisión del gobierno del presidente Iván Duque de retirar a Colombia de UNASUR? El hashtag es #UNASUR, nuestra cuenta @NTN24Zoom, @AndreBernal26. Wilson dice, yo creo que es una decisión valiente e inteligente. Esa organización le sirve solo a Maduro y a todos los comunistas, de la ALBA, otra institución que debe desaparecer, que fue creada por Chávez para tener apoyo regional. Es verdad, nos habíamos olvidado del ALBA, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Como perdido en la... Perdido por completo. En la galaxia. Y además que el ALBA fue reacción igualmente a otro tipo de iniciativas, como se pensaba el ANCLA, que buscaba integrar desde Estados Unidos en una gran zona de comercio a todo el continente americano. Solo los países también del socialismo del siglo XXI. Aceptados con petróleo. Rubén dice, el gobierno de Duque dio inicio al proceso de destrucción de las relaciones exteriores. UNASUR es un ente esencial para la productividad del país. Y Camilo comenta, esta decisión llega en el momento adecuado cuando UNASUR se desintegra. Buena elección, Iván Duque. Colombia se retira de UNASUR y es lo que debatíamos hoy. Quedarse, retirarse, refundarse. Conclusiones las tienen ustedes en sus casas. Mil gracias por habernos acompañado. Camilo Ospina, ex embajador de Colombia ante la OEA, Ronnie Aleaga, asambleísta de la bancada Revolución Ciudadana desde Ecuador, y a Jairo Libreros, analista permanente de NTN24. Siempre un gusto tenerlos. Soy Andrea Bernal. Nos vemos mañana con otros temas de debate.